8:24 en la mañana, le damos la bienvenida, el buenos días, está acá de manera presencial Ana Vera. Siempre recurrimos a Ana para conversar sobre temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos de las mujeres, el feminismo, causa que ella defiende, por supuesto, y hoy sobre un tema que puede resultar, digamos, para un sector muy importante de la sociedad, polémico, pero para otros no necesariamente, y que creo que son temas sobre los cuales por supuesto hay que debatir. Y es que se han presentado dos demandas que buscan despenalizar el aborto en Ecuador en todos los casos y que no sea legal únicamente por tres causales, que son las que establece la última sentencia de la Corte Constitucional. Ana, explícanos un poquito más, bienvenido, buenos días. ¿Qué es lo que se busca con esta acción que han presentado? Bueno, Alexis, nosotras lo que queremos es eliminar el delito de aborto del Código Penal y que el aborto se regule como lo que es, un servicio de salud esencial, ¿no? Esto porque, en primer lugar, hemos visto que la criminalización del aborto no es efectiva, ¿viste? No disuade a ninguna mujer de abortar, lo que hace es generar que ellas lo aborten en condiciones inseguras, ¿no? Y convierte al aborto en un fuerte problema de salud pública y de justicia social, porque además poder acceder a un aborto seguro en nuestra sociedad es posible si lo puedes pagar. Son las mujeres empobrecidas, son las mujeres jóvenes, son las mujeres que viven en las ruralidades, las que no pueden acceder a abortos seguros en la clandestinidad cuando tenemos una ley como la nuestra, ¿no? Entonces, es importante que se elimine el delito de aborto, es importante que el aborto se regule como lo que es un servicio de salud esencial, y es importante que se garantice a las mujeres, a las niñas, a las personas gestantes, sin importar su estatus socioeconómico, sin importar su edad, no sé si son mujeres racializadas, empobrecidas, si viven en un lugar rural o no, acceso a servicios de salud seguros. Eso es lo fundamental, y eso es lo que buscamos con la demanda. Como están las cosas actualmente, en el Ecuador el aborto es legal en tres casos: cuando se ha practicado para evitar un peligro para la vida de la mujer embarazada y este peligro no puede ser evitado por otros medios; cuando se ha practicado para evitar un peligro para la salud de la mujer embarazada y este peligro no puede ser evitado por otros medios; y el embarazo es consecuencia de una violación sexual. ¿Por qué deberíamos comprender, Ana, que el aborto es necesario sin necesidad de recurrir a este tipo de argumentos como están planteados actualmente en la legislación del país? Bueno, Alexis, primero decirte que es justamente la existencia del delito de aborto la que limita el acceso a estas causales. Si tú miras las estadísticas, digamos, del INEC sobre aborto en nuestro país, menos del 4% de egresos hospitalarios relacionados con aborto tienen que ver con las causales legales. Este país ha sido ya observado por varios comités de derechos humanos sobre una interpretación inadecuada de las causales. La causal salud, por ejemplo, es amplia, debería incluir salud mental, salud física, salud integral, sin embargo, se reduce el riesgo vital. Y la mayoría de mujeres que tienen riesgo para su salud no son atendidas, porque existe este marco legal ambiguo, los profesionales de salud no saben qué hacer, no saben en qué casos pueden atender o no, tienen miedo también de ser criminalizados, y lo que hacen es negar servicios de salud esencial, incluso en estos casos que son supuestos mínimos y esenciales, ¿no? En el caso de la causal violación, a pesar de que está despenalizado el aborto por causal violación desde el año 2021 por la sentencia de la Corte, únicamente el Ministerio reporta haber atendido 93 casos, en un país donde 6 niñas de 10 a 14 años dan a luz todos los días, donde 106 adolescentes de 15 a 19 años dan a luz todos los días. Esto es, y donde la mayoría de estos embarazos, viste, niñas y adolescentes tienen una relación con la violencia sexual. Esto es indignante, viste, o sea, realmente no hay acceso a las causales. Nosotras hemos hecho estudios que demuestran que esta falta de acceso se relaciona con la existencia del delito, que genera tanta ambigüedad que la gente no sabe qué hacer. La gente no sabe cómo actuar, la gente no sabe si puede proveer o no puede proveer. Y esto genera muchísimo miedo. Te pongo un ejemplo, porque además el sistema de justicia desconoce de las causales legales de aborto. Cuando dices la gente, ¿te refieres, por ejemplo, Ana, a las familias, a las víctimas o también, por ejemplo, a los profesionales de la salud? Me refiero sobre todo a los profesionales de salud, pero también a las mujeres, porque si tú no sabes que puedes acceder, no vas a demandar, ¿viste? Pero los profesionales de salud, de acuerdo a un estudio que lo hizo Sara Larrea, solamente un 15% de los profesionales conocen las causales de aborto, ¿viste? En el caso de operadores de justicia es peor. El 5% nomás conocen de las causales. Y lo que pasa es que ellos persiguen, amenazan sistemáticamente a los profesionales de salud y los otros
tienen miedo y no resuelven los abortos. Te pongo un ejemplo. En Cuenca nosotros tuvimos un caso de un hospital que decidió atender a una niña de 15 años, viste, que se había quedado embarazada producto de violación. La violación se había dado, ella había tenido relaciones sexuales con uno de sus cuidadores principales, viste. Por supuesto, la niña decía que era una relación consensuada, pero su cuidador tenía 40 años, era su cuidador, ¿Y ¿viste? la niña qué edad tenía? Y ella tenía 15 años. ¿Viste? O sea, hay una relación de hay poder, una relación de poder, control, hay un consentimiento viciado, chantaje, todo lo que nosotros podemos decir que influye para que podamos nombrar violencia sexual un caso, ¿no? ¿Qué sucede? El hospital recepta el caso, atiende a la niña, cumple con los procedimientos, notifica a Fiscalía el caso, el mismo hospital, ¿viste? Y Fiscalía abre una instrucción fiscal contra el hospital diciendo que han hecho un aborto fuera de las causales legales. ¿Viste? Porque ellos consideran que no había violación. Entonces, imagínate cuando existe esta delgada línea, que es la que genera la existencia del delito, ¿no? Que hace que las mujeres, los niñas, las adolescentes, pero también los profesionales de salud enfrenten el riesgo de ir a prisión. Y ese solo riesgo los disuade de proveer abortos seguros aún en las causales legales. Por eso hay tan poco acceso. Yo quiero plantearte un caso que, digamos, no tiene que ver con derechos de salud sexual y reproductiva, pero tiene que ver con derechos relacionados con la vida digna, pero también con la muerte digna, lo que logró Paola Roldán, ¿no? Esta causa para despenalizar la eutanasia, para tener una muerte digna. Creo que significa un hecho muy relevante y revolucionario también en cuanto a materia de evolución en derechos. ¿Crees que la coyuntura actual en el país da para pensar que se pueda conseguir un resultado efectivo como el que ustedes, me imagino yo, y todos los colectivos de mujeres están esperando de esta decisión judicial? ¿Qué es lo que debería pasar y qué es lo que los jueces a cargo de estas causas deberían poner en la balanza y sobre la mesa para discutir este tema que haga que finalmente den paso a la despenalización del aborto? Bueno, Alexis, nosotras creemos que sí, que es el momento, digamos, adecuado para llevar a cabo esta demanda, ¿no? En primer lugar, viste, porque el delito de aborto se ha mostrado ya no efectivo. Y eso la Corte ya lo ha reconocido. En la sentencia donde la Corte despenaliza el aborto por violación, elimina el delito de aborto por violación, justamente lo que la Corte hace es analizar si este delito cumple con los parámetros para poder ser considerado un delito que cumple, digamos, con el carácter constitucional del Estado. Y la conclusión es que no. Nosotras creemos que el mismo razonamiento es extensible a la penalización total del aborto. ¿Qué es lo que analiza la Corte? Primero, si el delito es idóneo, ¿viste? Si logra cumplir con el fin que se propone. ¿Cuál es el fin? Proteger la vida desde la concepción. Y lo que dice la Corte es no logra, porque penalizar el aborto no evita abortos, lo único que hace es que las mujeres aborten en la clandestinidad, muchas veces en situaciones de riesgo, poniendo en riesgo su salud y su vida, ¿no? La misma Corte dice, la clandestinidad existente en el aborto por marcos legales restrictivos causa que el 15% de los abortos en este país, de las muertes maternas en este país sean producto del aborto inseguro. Imagínate. Esos abortos no es que se hace en de forma insegura en cualquier lugar, ¿viste? Claro. Lo segundo que dice la Corte es, no es necesario, porque lo que hay que mirar es que el delito sea la única alternativa, ¿viste? Para lograr el objetivo. ¿Cuál es el supuesto objetivo? Proteger la vida desde la concepción. Entonces la Corte se pregunta, ¿esta es la única alternativa? Y la Corte dice, no, si queremos proteger la vida desde la concepción, hay que dar educación sexual integral, hay que prevenir la violencia, y en este caso yo diría, además, permitir que la gente acceda a planificación familiar, anticoncepción, ¿viste? Con educación más anticoncepción, tú aseguras que hayan menos embarazos no deseados no planificados, que es la única medida efectiva para reducir el número de abortos. Ahora, sobre este tema que tú señalas, Ana, yo he visto esfuerzos, pero como muy marginales, si se quiere, de tratar de dar acceso a información y educación sexual y reproductiva. Pregunto, desde el Ministerio de la Mujer, desde el MIES, desde el Ministerio de Educación, ¿hay programas, proyectos, campañas publicitarias, comunicacionales que se enfoquen a estos temas en los últimos años? Puedes tú tomar de referencia el año que sea, pero ¿se ha trabajado en eso o no? Porque yo lo que sí he visto es que hay grupos pro vida que, por ejemplo, combaten cuando desde un gobierno local, como es el caso de Pichincha, se trabaja en un proyecto como esos.
Totalmente, Alexis. Casi no existe una política pública integral, si quieres, en temas de educación sexual, ¿no? Se ha intentado varias veces, pero justamente lo que ha sucedido es que los mismos grupos que se oponen al aborto se oponen a que haya educación sexual integral. Y hay sentencias de la misma Corte Constitucional que dicen que la educación sexual no se puede negar a los niños, niñas y adolescentes, que no importa cuál sea la postura de sus padres sobre esto, porque los niños y las adolescentes tienen derechos humanos y uno de sus derechos es tener herramientas para tomar decisiones. La educación sexual es una herramienta. También tenemos esta sentencia de Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador que ordena al país que haga una política integral de educación sexual, ¿no? Recordemos que Paola se suicida, digamos, pensando que está embarazada producto de violencia sexual. Y violencia que ocurrió en su escuela y por parte del director, del vicerrector de la escuela. Exacto, pero además, mira que en ese caso lo que nunca se logra probar es si Paola estaba embarazada. Entonces es probable que esta niña se haya suicidado aún sin estar embarazada porque pensaba que estaba embarazada. Imagínate lo terrible de la falta de educación sexual para las niñas, para las adolescentes, ¿no? Entonces esta política es indispensable. De lo que sabemos, después de la sentencia de Paola, han existido algunas mesas para comenzar a construir la política. Pero en implementación concreta de la política, al menos yo no conozco que se haya llevado a cabo. Sé que dentro del PIPENA, que es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo de Adolescente, también hay una sección, digamos, que habla de educación de la sexualidad, ¿no? Pero, sin embargo, pienso que dentro de los planes y programas es uno de los ejes a los que menos fuerza les dan. Ahora, mira cómo esto, digamos, amplía mucho el espectro, el debate, la forma de ver la realidad. Estos casos a veces lo ve desde una burbuja. Yo te decía fuera de micrófonos, soy padre de una niña de 11 años, ¿no? Tengo terror, tengo una hermana, tengo una pareja, o sea, una violación, lo que sea. Y acá, un mensaje que no deja de inquietarme, ¿no? Me imagino que es mujer, dice Toti, no sé cuál será su apellido, pero ¿no sería mejor educarles a que no se embaracen? Y cuando a una niña le violan en contra de su voluntad, Ana, ¿cuántas niñas que ya están en edad reproductiva, han resultado embarazadas producto de una violación en este país? ¿Cuántas niñas se ven obligadas por las condiciones socioeconómicas, legales de este país, a llevar en su vientre y después cuidar durante toda su vida un niño producto de un ataque sexual? Bueno, Alexis. Porque no es que todo aquí es satisfacción, pues. Claro, yo lo primero que te diría es que efectivamente la violencia sexual en este país es altísima, ¿no? Yo te decía, 6 niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día. Todos estos son embarazos productos de violencia sexual. Si tú multiplicas 6 por 365, ahí tienes más o menos la cantidad de niñas que dan a luz en Ecuador producto de violencia sexual, que es un montón, ¿no? Todos esos casos se consideran violación porque hay presunción legislativa de violación antes de los 14 años de edad, cuando hay relaciones antes de los 14 años, ¿no? Sin embargo, sí estamos de acuerdo con Toti en que es necesario educar, pero lo que demuestra las estadísticas es que países donde la legislación de aborto es restrictiva, justamente es donde existe menos educación, ¿viste? La eliminación del delito de aborto tiene que venir acompañada de otras medidas, como esas, el mejoramiento de la educación sexual integral. Ya te decía yo que un poco la idea es tener una medida que amenace con cárcel a las mujeres que no quieren tener hijos e hijas, es una medida no necesaria. ¿Por qué? Porque deberían haber otras medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Una es la educación sexual integral. Entonces estamos de acuerdo en que tiene que haber esta educación sexual integral, pero eso justamente nos hace sostener que el delito no debe existir, porque el delito genera demasiado daño. Si quieres, pone en riesgo todos los días a miles de mujeres, de niñas, de adolescentes en procedimientos inseguros, ¿me entiendes? O las fuerzas maternidades forzadas, cuando efectivamente existen otras medidas, entre esas la que Toti menciona, que es la educación sexual integral. Ahora, Ana, las condiciones actuales del país, ¿ya? Esta violencia que el año pasado nos dejó con 8,000 muertes violentas y con más de 300 femicidios, demuestra que uno de los sectores más frágiles de la sociedad terminan siendo las mujeres y más todavía las niñas, las adolescentes. Mira lo que ha pasado ahora último con una subteniente del ejército, ¿no? O sea, ni siquiera, no estamos hablando de una cadete,
¿no? Estamos hablando de una oficial del ejército que fue asesinada por sus propios compañeros dentro de un destacamento militar. Entonces eso demuestra de que las mujeres no están seguras de ninguna parte. Podríamos hablar de María Belén Bernal, asesinada dentro de la escuela de policía, y podemos hablar de un ex general comandante de la policía diciendo que eso se solucionaba con una llamada al EQ 911, cuando estaba dentro de la escuela de policía. O sea, unas cosas que son realmente ridículas, ¿no? Pero el nivel de violencia contra la mujer, con este ambiente tan violento que vive el país, ¿cuánto se ha profundizado y cuánto ha hecho que incida en, por ejemplo, delitos sexuales? O sea, verás, la delincuencia organizada afecta desproporcionadamente, como tú has dicho, a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, ¿no? En los lugares donde hay más presencia de delincuencia organizada, lo que se registra sobre todo es un aumento de la trata para la explotación sexual. Así es. Y eso implica que estas niñas, estas adolescentes son sujetas, viste, a violaciones continuas. Y por supuesto, cuando tú vives unas violaciones continuas, estás más sujeto a quedar embarazado, digamos, producto de esas violaciones, ¿no? Y por supuesto, a requerir acceder a un procedimiento de aborto seguro, producto de violencia sexual, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es un aumento, digamos, de la violencia sexual, pero a la vez vemos una disminución de la posibilidad de acceso a los abortos legales. Y te explico por qué, Alexis. Lo que sucede también en el contexto de crimen organizado es que se generan fronteras invisibles. Este es un concepto que se usaba mucho en la época en Medellín, en la época de Pablo Escobar, ¿no? ¿Qué quiere decir? La gente de un barrio no puede pasar al otro, porque el uno lo controla una banda de delincuencia organizada y el otro lo controla otra banda, ¿no? Y pasar es un riesgo. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, en Esmeraldas, que no está pudiendo acceder a servicios de salud justamente por esto, ¿no? Hay muchas mujeres que no pueden acceder a los servicios de salud justamente por esta razón, ¿no? Y eso hace que haya muchas más mujeres que estén condenadas, digamos, a maternidades que no deseen producto de violencia sexual, aun cuando la causal es legal, o a la vez eso hace también, viste, que ellas tengan que acudir a servicios de aborto clandestinos, porque el Estado no tiene presencia suficiente para garantizar la posibilidad de acceder a estos hospitales. Imagínate, esto sucede en Esmeraldas, nosotros tenemos registro también en Quevedo está sumamente complejo, en todo lo que es la zona 5, Guaya Rural, ¿no? Toda esta zona de difícil acceso y a veces que es difícil que la gente pueda moverse por la presencia justamente de estas bandas de delincuencia organizada. Veíamos hace pocos días cómo los transportistas no quieren pasar por esas calles. Imagínate la gente. ¿Me entiendes? La gente que vive en el territorio, la gente que se tiene que mover, a la gente que ubican las bandas, que saben que vive aquí y si le ven cruzar al otro lado piensan que podría ser un espía. Tienen peligro de muerte. Entonces, realmente el contexto de delincuencia organizada agrava la situación para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, ¿no? Tanto de violencia sexual como de falta de acceso a servicios de salud. Por eso, eliminar el delito de aborto puede permitir que estas mujeres, estas niñas, estas adolescentes estén más seguras, porque va a garantizar que se provea estos servicios seguros, digamos, en menores niveles de complejidad, ¿viste? En servicios de salud más cercanos a las mujeres, más cercanos a las niñas. Y eso puede propiciar efectivamente que tengan mayor acceso. Pero además, por ejemplo, imagínate lo peligroso que es para una mujer que está en un contexto de delincuencia organizada ir a pedir un servicio de salud de aborto por violación. Porque eso implica que el servicio de salud tiene que notificar. Y esa notificación implica que se va a abrir una investigación. Y eso implica que ella puede estar en riesgo porque este actor de delincuencia organizada puede perseguirla por esta denuncia, ¿no? Entonces, todo eso hay que mirar y hay que mirar que en este contexto país es necesario trascender las causales. Es necesario que se elimine el delito y que se brinden servicios de aborto seguro en todos los casos. ¿Para cuándo podría estar lista la resolución de los jueces? En realidad eso depende un poco de la Corte. Nosotras hemos pedido la priorización, viste, de la causa, argumentando que este es un problema grave, que afecta al más del 50% de la población ecuatoriana, porque somos todas las mujeres y personas gestantes quienes vemos restringidos nuestros derechos con la existencia de este delito, ¿no? Hemos mostrado también cómo la clandestinidad, digamos, y sobre todo el aborto en situaciones inseguras, afecta desproporcionadamente a niñas, a adolescentes, a mujeres racializadas, a mujeres empobrecidas, a mujeres con bajos niveles de educación, y le hemos dicho a la Corte que por la protección de la vida, de la salud, de la integridad de estas mujeres y niñas es urgente.
Esperamos que la Corte esté a la altura, ¿viste? Como en el caso de Paula Roldán, como en otros casos, donde ha reconocido la magnitud de esta problemática y ha actuado de forma coherente garantizando estos derechos. No esperamos que en este caso sea igual. Te agradecemos muchísimo, Ana, como siempre, la gentileza de venir y conversar sobre estos temas que, insisto, a algún sector de la sociedad le pueden resultar polémicos, incómodos, pero creo que súper necesarios como para seguir conversando, analizando y argumentando sobre todo el debate. Ana Vera, coordinadora de litigio estratégico de Surcuna, hablando sobre las demandas que hay para lograr la despenalización del aborto en todas sus causales. 8:44, hacemos un breve corte y volvemos con la vicealcaldesa de Quito.